Un saludo cordial, mi nombre es Isaac Chimbolema y el día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de personalidad según Theodore Millon. En esta ocasión vamos a analizar 5 postulados de Millon. Primero, factores que determinan la personalidad. Segundo, los refuerzos y la clasificación de los patrones de personalidad que se derivan de estos. Tercero, los niveles de gravedad que Millon propone respecto a los trastornos de personalidad. Cuarto, el enfoque evolutivo de la personalidad de Millon. Y quinto, la personalidad normal y patológica según este autor. Bueno, comencemos con los factores determinantes de la personalidad que ubica Millon según su enfoque biosocial. Muy bien, en este sentido, pues Millon propone que existen dos tipos de factores que influyen directamente en la personalidad: los factores biogénicos y los factores psicogénicos. Los primeros, como su nombre lo indica, están relacionados básicamente a esta carga genética que nosotros heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres. Y por otro lado, existen factores psicogénicos, los cuales están relacionados al aprendizaje que el individuo obtiene de esta constante interacción con el medio en el que se desarrolla. Entonces, de aquí la importancia de una estimulación ambiental y cómo éste influye en la formación de la personalidad, ¿no? Entonces esto fue un aporte realmente importante de Milan, porque él no solo considera que la personalidad es producto de algo genético, sino también de la estimulación ambiental a la que se vea expuesto el individuo. En este sentido, Milan consideraba que la suma de estos factores biogénicos con los factores psicogénicos derivaban en patrones de personalidad que vamos a analizar posteriormente. Otro de los postulados de Theodore Millon acerca de la personalidad y bajo este mismo enfoque biosocial son la existencia de refuerzos. Como ya lo habíamos mencionado antes, para Theodore Millon uno de los factores determinantes de la personalidad está relacionado con el aprendizaje que nosotros tenemos del medio que nos rodea. En este sentido, pues Millon consideraba que en este aprendizaje estaban inmiscuidos refuerzos. Y bueno, en este sentido, pues Millon mencionaba en su teoría tres interrogantes respecto a los refuerzos. Primero, ¿qué refuerzos busca el individuo? Segundo, ¿cuál es la fuente de los refuerzos? Y tres, ¿cómo actúa para obtener dichos refuerzos? Muy bien, de estas tres interrogantes se derivan tres dimensiones polares que vamos a analizar en este momento. Respecto a la primera, ¿qué refuerzos busca el individuo? Millon mencionaba que el individuo o bien podría estar en una constante persecución por el placer, o bien podría estar en una constante evitación por el dolor. En este contexto, pues se crea la dimensión placer-dolor. Respecto a la segunda interrogante, ¿cuál es la fuente del refuerzo? Millon consideraba que la fuente del refuerzo bien podría estar dentro de sí mismo o el individuo podría buscar ese refuerzo en otros. Entonces, en este sentido se crea la dimensión independiente y dependiente. Y la tercera interrogante es cómo actúa para obtener dichos refuerzos. Entonces aquí el individuo puede tener una actitud o un comportamiento activo o pasivo en esta obtención del refuerzo. Entonces se crea la dimensión activo y pasivo. ¿Por qué es importante esto de los refuerzos y estas dimensiones polares que se derivan de estas interrogantes? Es porque la combinación de estas dimensiones pues van a generar o van a derivar 8 patrones básicos de personalidad que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, Theodore Millon propone que existen 8 patrones de personalidad: evitativo, antisocial, histriónico, negativista, esquizoide, narcisista, dependiente y compulsivo, que se derivan de esta combinación entre las dimensiones polares que acabamos de ver y que podemos ver en esta tabla, el cómo cada uno de estos patrones de personalidad se va formando en base a estas dimensiones. Otro de los aportes de Theodore Millon al estudio de la personalidad, en este sentido patológico de la misma, es que él propone la existencia de niveles de gravedad en cuanto a los trastornos de personalidad. Esto a diferencia del DSM-2, que en su momento, en el año de 1968, propone la existencia de 8 trastornos de personalidad, pero ignora de pronto de que exista una versión menos patológica del trastorno o más patológica del mismo.
Entonces, en este sentido, Theodore Millon propone el modelo que estamos viendo en este momento, en el cual igualmente existen 8 trastornos de personalidad, pero dichos trastornos pueden diferenciarse en función de 3 niveles de gravedad: leve, moderado y grave. Y como podemos observar, conforme los trastornos de personalidad van agravándose y van pasando de un moderado a un grave, las diferencias entre los mismos van atenuándose. Como podemos observar, en una dimensión leve tenemos 8 trastornos de personalidad, pero conforme se van agravando, pues ya solo tenemos 3. Como en la dimensión grave podemos observar que solo existe el esquizofrénico, el psicofrénico y el parafrénico, los cuales envuelven a estos trastornos. Son una versión mucho más grave de los 8 trastornos de personalidad iniciales. Ahora bien, vamos a adentrarnos al enfoque evolutivo de la personalidad según Theodore Millon. Bueno, este enfoque vendría a considerarse una reformulación teórica de lo que fue el enfoque biosocial de este mismo autor. Como su nombre lo menciona, en el autor va a adentrarse más en los conceptos evolucionistas propuestos por Darwin, pero adaptados a un ámbito de la personalidad, sin dejar de lado los principios del aprendizaje biosocial que ya vimos anteriormente y que vamos a ver similitudes con respecto a este enfoque. Bueno, en este sentido, respecto a los conceptos evolucionistas que adopta Theodore Millon para su teoría, están 4. Primero, la existencia; segundo, la adaptación; tercero, la replicación; y cuarto, la abstracción. En cuanto a la existencia, de esta se va a derivar la dimensión placer-dolor. De la adaptación se va a derivar, en cambio, la dimensión pasivo-activo; de la replicación, independiente y dependiente. Bueno, respecto a estos tres conceptos evolucionistas, podemos observar una similitud respecto a los propuestos bajo el enfoque biosocial. Bueno, uno de los que sí difiere es este ámbito de la abstracción, el cual es considerado por Millon como esta capacidad de simbolizar el mundo. Y de igual manera, al igual que los otros conceptos evolucionistas, de este se van a derivar también una dimensión polar que va a ser pensamiento y sentimiento. Bueno, como ya lo pudimos ver en el anterior enfoque, igualmente de estas dimensiones combinadas entre sí van a generar patrones de personalidad, que en este caso van a ser 10. Finalmente vamos a hablar acerca de lo que Millon considera como personalidad normal y personalidad patológica. Primero hay que mencionar que para Millon la personalidad normal y patológica de un mismo tipo pues son esencialmente las mismas porque están constituidas por los mismos rasgos básicos. Ahora bien, la característica diferencial fundamental entre una personalidad normal y una patológica es de que en la personalidad normal los rasgos de dicha personalidad son flexibles y son adaptativas al medio, mientras que en la patológica los rasgos son inflexibles y lo cual desemboca en conductas desadaptativas. Por otro lado, también se mencionan otras diferencias, como por ejemplo en la personalidad normal, la percepción acerca de sí mismo y del entorno es siempre constructiva, mientras que en la patológica es frustrante. Por otro lado, en cuanto a los patrones de conducta, en una personalidad normal, los patrones de conducta van a ser siempre en pro de la salud, siempre van a ser promotores de esta. Y en la personalidad patológica, estos patrones de conducta van a tender a tener efectos perjudiciales sobre la salud. Además de ello, pues en relación a la personalidad patológica se puede mencionar que en esta se puede presentar la habilidad, que es básicamente estos cambios bruscos de emociones ante distintas situaciones que pueden llegar a ser frustrantes para el individuo. Y por último también la tendencia a crear círculos viciosos, que vendría a estar relacionado precisamente con esta inflexibilidad y estas conductas desadaptativas que, bueno, al ser un círculo vicioso pues le impide al individuo cambiar. Y estos han sido los 5 postulados de Theodore Millon acerca de la personalidad. Muchas gracias por su atención.